Hola, buenos días. Aunque esta manera de grabar es un poco más cutre que la manera en la que suelo utilizar, va a ser más rápido y de esta manera os puedo crear más vídeos en menor tiempo, pues si tenéis el examen el viernes, al final de lo que se trata es de que tengáis todo el material a mano para que podáis ir estudiando. He decidido empezar pues por el final, simplemente porque por algún sitio hay que empezar. Y lo que voy a explicar en este vídeo es la parte sobre cálculo de distancias. En el tema 8 habíamos visto básicamente dos tipos de elementos. Habíamos visto puntos y habíamos visto rectas. Entonces, combinando estos elementos, los tres tipos de distancias que tengo que ser capaz de saber calcular son distancia de punto a punto, distancia de punto a recta y distancia entre dos rectas. Voy a empezar por la más fácil, distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos, bueno, pues si yo tengo el punto A de coordenadas x1 y 1 y el punto B de coordenadas x2 y 2, la manera más fácil y más lógica de calcular la distancia entre A y B es tomando el segmento AB y la distancia del punto A al punto B será el módulo del vector AB. ¿Cómo puedo calcular entonces este módulo? Bueno, pues muy fácil. Como el vector AB lo puedo calcular restando las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial, tendré que calcular el módulo de este vector, del vector x2, x1, menos x1, perdón, y 2 menos y1. ¿Cuál será el módulo de ese vector? Será primera coordenada al cuadrado más segunda coordenada al cuadrado. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo yo tengo el punto 3, 5 y el punto 7, 12, para calcular la distancia de A a B, por definición, la distancia de A a B va a tener que ser el módulo del vector AB. Tendré que calcular el vector AB, que será 7 menos 3, 4, 12 menos 5, 7, y este módulo será la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. 16 más 49, 65, la raíz de 65. Y esa es la distancia entre el punto A y el punto B. Esto sobre distancia entre dos puntos. Lo siguiente que voy a ver es la distancia entre punto y recta. Para calcular la distancia de un punto a una recta, simplemente tengo que aplicar una fórmula. El punto, conoceré las coordenadas. Y de la recta, conoceré la ecuación. Pero en concreto, lo que me va a interesar es que no importa de qué manera me dan la ecuación. Yo la voy a escribir de forma implícita. ¿Vale? Entonces, ¿me dan la ecuación en forma continua? La paso implícita. ¿Me dan la ecuación en forma paramétrica? La paso implícita. No importa cómo me lo den, yo al final lo escribo en implícita.
Y si tengo la ecuación en forma implícita, la distancia del punto P a la recta R es simplemente el valor absoluto. Voy a poner aquí la forma implícita, lo que está delante del igual en la forma implícita de la recta, pero aquí en X y en Y tengo que sustituir las coordenadas del punto. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo me piden que calcule la distancia del punto menos 2, 7 a la recta 3x menos 5y más 4 igual a 0, simplemente voy a tener que aplicar la formulita. La distancia del punto a la recta será 3 por menos 2, perdón, menos 5 por 7 más 4, todo dividido de la raíz cuadrada del coeficiente de x al cuadrado más el coeficiente de y al cuadrado. Entonces, arriba tengo 3 por menos 2, menos 6. 7 por 5, 35, menos 35 porque llevo un menos delante, menos 6 menos 35, menos 41, más 4, menos 37. Como hay un valor absoluto, 37. Y abajo la raíz cuadrada de 9 más 25, que es la raíz de 34. En realidad, 37 raíz de 34 partido para 34. ¿Vale? Y eso sería todo. Por último, me faltaría calcular la distancia entre dos rectas. La distancia entre dos rectas se define como la menor de las distancias entre sus puntos. Entonces, si las rectas son secantes, ¿cuál es la distancia? Como este punto está en las dos rectas, hay un punto que está a distancia cero de la otra recta, que está a distancia cero de otro punto de la otra recta. Entonces, en las rectas secantes, la distancia es cero. Si las rectas son coincidentes, si esta es una y esta es la otra, la distancia es cero. Y únicamente me voy a tener que preocupar del cálculo de distancia cuando esté hablando de una recta y otra recta que sea paralela a ella. ¿Y cómo calculo la distancia en este caso? Bueno, pues muy fácil. De una de ellas me las apaño para calcular un punto. Y la distancia de la recta 1 a la recta 2 será la distancia, si esta es R1 y de R1 es de donde tengo el punto, sería la distancia del punto A la recta 2. Con lo que lo convertiría en un problema de distancia de punto a recta que ya hemos dicho cómo se tiene que calcular. Vamos a ver un ejemplo. Voy a borrar primero porque si no, no me cabe. Vamos a suponer un ejemplo. Si tengo la recta 1, que es esta de aquí, y la recta 2, cuando pongo R dos puntos significa que estoy definiendo, lo de delante de los dos puntos es
el tipo de elemento, R si son rectas, C si son circunferencias, P si son puntos, pero los puntos no se suele poner así. Esto significa que la recta R se define con la ecuación de detrás. Manías. Bueno, en principio, si a mí me dan dos rectas, yo lo primero que tendría que hacer antes de calcular la distancia es estudiar la posición relativa, porque como sean secantes ya tengo resuelto el problema. Aquí, en este caso, no es complicado ver que aquí tengo un vector que es perpendicular a la primera, que es el vector 3, 6. Aquí tengo otro vector que es perpendicular a la segunda, el 6, 12. Estos dos vectores son proporcionales. Si yo multiplico el primero por 2 me sale el segundo. Me complica muy poco la vida. Y como este número aquí es diferente, estas rectas son paralelas. Son paralelas porque os lo digo yo y nos lo creemos, pero en principio habría que estudiar la posición relativa. Una vez que he estudiado la posición relativa, no sería muy complicado sacar un punto de una de ellas. Pues por ejemplo, si yo sustituyo aquí en la segunda, por decir algo, el punto P de coordenadas 0 menos un sexto, podéis ver que en efecto el punto 0 menos un sexto pertenece a esta recta, porque 6 por 0, 0, 12 por un sexto es 2, con el menos de delante, menos 2 más 2 es 0, ¿vale? Entonces, este punto pertenece a la recta R2, ¿vale? Entonces, si yo calculo la distancia de este punto a la recta R1, será igual a la distancia de la recta R1 a la recta R2. Pues voy a ello. Distancia del punto P a la recta R1 será valor absoluto de 3 por 0 más 6 por menos un sexto menos 5 y abajo raíz cuadrada, perdón, de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto sería 3 por 0, 0, 6 por menos un sexto sale menos 1 menos 5, menos 6. Como está con valor absoluto, lo pongo en positivo. Y abajo 9 más 36, 45, la raíz cuadrada de 45, que es 3 raíz de 5. En realidad, bueno, lo simplifico un poquito y me sale 2 raíz de 5 partido para 5. Y esta será, no se ve muy bien, perdón, la voy a poner aquí, 2 raíz de 5 partido para 5 es la distancia entre las dos rectas. Y ya lo tendría calculado. Y ahora sí, eso es todo por ahora. Muchas gracias.